Vamos a decirle al mundo, que Él es Rey. Toda rodilla y lengua confiesen que Él es Rey, que Él es Rey, que Él es Rey. Rey sobre el temor, Rey sobre la ansiedad, Rey sobre el dolor. Él es Rey sobre todo, Rey sobre el rencor, sobre la enfermedad, sobre la confusión. Él es Rey sobre todo. Vamos a decirle al mundo, que Él es Rey. Toda rodilla y lengua confiesen que Él es Rey, que Él es Rey, que Él es Rey, siempre Rey. Rey sobre el temor, Rey sobre la ansiedad, Rey sobre el dolor. Él es Rey sobre todo, Rey sobre el rencor, sobre la enfermedad. Él es Rey sobre todo. Todos lo verán, en el trono está. Lo que respire, alabe a Jehová. Todos lo verán, en el trono está. Lo que respire, alabe a Jehová. Todos lo verán, en el trono está. Lo que respire, alabe a Jehová. Todos lo verán, en el trono está. Lo que respire, alabe a Jehová. Rey sobre el temor, Rey sobre la ansiedad, Rey sobre el dolor. Él es Rey sobre todo, Rey sobre el rencor, sobre la enfermedad, sobre la confusión. Él es Rey sobre todo. Así es, chicos hermosos. Aquí estoy de nuevo. Ahora vamos a comenzar, como ya habíamos visto, una nueva serie que se trata acerca de las promesas de Dios para sus hijos. Este va a ser el video número 1. Y gracias a los que van conmigo en este estudio de las Escrituras, Dios a través de la Biblia ha trazado un camino que juntos aprenderemos todo lo que el Señor quiera mostrarnos. Por obediencia al Señor, hizo un alto en el estudio de hombres y mujeres de la Biblia para compartirles lo nuevo que el Señor me había inspirado para que les compartiera a mi familia. Al estar preparando la historia de la juez y la profeta Débora en el libro de Jueces de la Biblia, Dios me mostró que era necesario conocer las promesas que Él nos había dado, esto con la finalidad de vivir en victoria, sabiendo que dice Dios en cada crisis, lucha, conflicto que se nos presente en la vida de este mundo. En este mundo, como diría la gente antigua, estamos como en la casa del jabonero. El que no cae resbala
y si no hay alguien que nos sujete, no saldríamos del piso. Esta es una de la finalidad por la cual Dios nos ha dejado la palabra escrita. La Biblia significa libros, pero no son libros de connotación solamente material y terrenal. La Biblia es la palabra de Dios escrita y dictada por Dios a hombres que dieron su vida para su servicio, como lo fueron, por mencionar algunos, a Moisés, a Daniel, a los apóstoles, por ejemplo, a Pablo, el apóstol Pedro, al apóstol Juan, etcétera. Las promesas de Dios que revela a través de la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, son nuestra herencia espiritual y debemos de conocerla. Por ejemplo, si alguien nos heredara un terrenito, ¿verdad que querríamos saber dónde está ubicado, cuánto mide y todas las pormenores de esa propiedad? Que si tiene una casa, de que si se puede usar la tierra para sembrar, o si está cercano de algún pueblito. ¿Verdad que sí? Nos interesaría, pues no es posible que siendo nosotros cristianos no sepamos qué herencia hemos recibido de parte de Dios a través de Jesús. Y la Biblia dice en Hebreos 9:17 que el testamento de alguien se confirma hasta que el testador muere. Dios quería ser partícipes, además de la vida eterna, de todas las bendiciones que como ahora hijos de Dios que somos, nos pertenecen. Jesús murió también y resucitó. Hay constancia histórica de ese magnífico evento. Y ya hemos explicado en otros videos que nuestro misericordioso Dios pone a cada ser humano una misma medida de fe para que en el tiempo que tiene de vida en esta tierra, la persona pueda poner su fe en la obra de salvación que Dios dio para toda la humanidad. Esta buena obra de parte de Dios la conocemos como el Evangelio. Si Dios no haya puesto una medida de fe en cada ser humano, ¿cómo podríamos creer en Dios y cómo podríamos ahora mismo creer que Jesús murió para salvarnos y redimirnos de todos nuestros pecados? Simplemente no podríamos. El primer principio que uno debe de saber acerca de Dios es de que Él es único, que no existe otro creador eterno que nos hizo a nosotros y a todo el universo. Otro principio espiritual que hay que conocer es que todo lo que hace Dios es perfecto, pero hay que conocerlo por fe. La fe es la sustancia que sostiene al universo y nosotros, al entrar en el reino de Dios, debemos aprender a vivir por fe y solo por fe. En la Biblia hay una galería de la fe. Fueron los grandes hombres que conocieron a Dios y decidieron poner su fe únicamente en Él. Esto es lo que nos invita a hacer lo mismo nosotros, la Biblia. En primer lugar, a decir, creer en todo a Dios antes que este mundo. Hay que decidir creer en todo a Dios antes que este mundo, porque este mundo es temporal, pero Dios es eterno. En este mundo hay muchas mentiras, pero solo Dios es la verdad. Dios, sabiendo esto, al pasar por la puerta que es Jesucristo, su único Hijo, Dios nos pone el querer como el hacer su perfecta voluntad a todo aquel que haya creído en Él. Y al creer en Él y en su Redentor Jesucristo, Dios sella esa entrega de nuestra vida a Él con su Espíritu Santo, para que nos enseñe todas las cosas, para que nos cuide y nos guíe por esta vida hasta llegar al cielo. La fe, como ya hemos visto, es un don de Dios. Don significa regalo inmerecido. La fe no se gana por lo que hagamos. Todo ser humano tiene la misma medida de fe que nosotros. Pero una vez que descubrimos que Dios nos ha regalado de su fe para que podamos creer en Él y en su salvación y en su reino, entonces a nosotros nos toca ejercitar nuestra fe para que crezca y se fortalezca.
¿Cómo se ejercita la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, y a mayor leer y escuchar y creer la palabra de Dios, más fortaleza espiritual usted tendrá y con ello mayor fe. Una muestra de esto es que la fe crece y se fortalece leyendo en voz alta la Biblia y luego meditando en ella y poniéndola por obra. Cuando usted ve lo que ha pedido en oración que se ha cumplido, su fe crece hasta el cielo y entonces el mundo podrá decirle mil cosas de que no es probable que se cumpla tal o cual cosa para robarle su fe, pero no podrá creer porque usted de primera mano ya se dio cuenta que todo lo que Dios dice es verdad. Por eso uno de los mandamientos que el Señor dio en el antiguo pacto a su pueblo fue que su palabra la pusieran en su mente y en su corazón, leyéndola de día y de noche, y también así enseñaran a todos sus hijos a respetar la palabra de Dios, conociéndola, aprendiéndola y poniéndola por obra. Esto está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Si nosotros obedecemos y nos damos a la tarea de leer la palabra de Dios, que es la Biblia, no habrá pretexto para no tener fe y llegar a ser un hijo de Dios bendecido en este mundo. Dijo el Señor Jesús que cada día trae su propio mal. Cada día hay retos y el diablo lanzará muchas tentaciones para vernos tropezar y caer en el pecado. Pero si usted muestra fe, o su fe está bien fuerte, recordemos lo que está escrito en la palabra y no caeremos en pecado tan fácilmente. Y aun si cayéremos, recordaremos que el arrepentimiento siempre traerá salvación y que abogado tenemos a Jesús, el cual intercede de día y de noche para que nuestra fe no falte. Sabiendo nuestra herencia espiritual, podemos resistir legalmente al diablo y desbarataremos sus planes en nuestra contra. Por eso enseña la Biblia que para eso vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Juan capítulo 3, 8 dice: por eso Jesús quiere que le entreguemos la vida. Esto le quitará el derecho legal al diablo de retener nuestra herencia. Esto es muy entendible porque una persona que no sabe que tiene una herencia, pues nunca la reclamaría, ni la conocería. No sabrá que le pertenece, ni a qué tiene derecho en esta vida. De esto el diablo se aprovecha ofreciendo sus migajas para reírse de nosotros cuando caemos en pecado, y luego viene la condenación y la horrible culpa, que también hace que no podamos tener una vida libre y saludable. El diablo nos engancha como un pescador audaz y con sus anzuelos de pecado engrandece nuestra carne, ya sea por los deleites pasajeros de esta vida o por problemas sin resolver, por no querer o no saber cómo, y al final de ninguno sabemos cómo salir de ellos. De este mundo casi nadie sabe que hay leyes tan físicas como espirituales puestas por Dios, nuestro creador de todo el universo, para que todo funcione en orden y perfecto. Dios en su soberanía puso esas leyes desde el principio y todos los ángeles lo saben y lo sabían. Por eso el Satanás le urgía hacer que el primer hombre y la primer mujer cayeran desobedeciendo a Dios, y esto le obligaría al Señor a destituirlos de su gloria, porque el Señor, dentro de su justicia perfecta, no va a modificar el orden establecido, porque ocasionaría un caos a todos los sistemas y con ello el sufrimiento de toda la creación. Por eso la salvación de la humanidad no fue inmediata. El Señor tuvo primero que enseñarnos que la paga del pecado es muerte. Y con ello aprendimos que si queremos vivir, también tenemos que aprender a obedecer y sujetarnos a Dios en todo. Tal vez esto es lo más difícil para la humanidad,
pensante y autosuficiente, porque nos hemos acostumbrado por el pecado a vivir solo para nosotros, sin depender de Dios. Pero Dios venció, viniendo Él mismo, dejando su forma de Dios para hacernos semejante a nosotros, y en esta débil condición de humano, mostrarnos el camino, la verdad y la vida eterna. Él vino y se hizo maldición en esa muerte tan terrible y tan cruel, para que ahora todo pecado que cometa cualquier ser humano, y por terrible que pueda ser, perdonado si decide arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Y Jesús así nos redimió. Redimir quiere decir rescatar. En la antigüedad los señores muy ricos eran los únicos que podían redimir a los esclavos. Ellos iban donde vendían esclavos y según el precio y sus posibilidades compraban sus esclavos. De la misma forma, nuestro Señor Dios vino a esta tierra donde había millones de esclavos por el pecado, y vino para liberar a su pueblo por la promesa dada a Adán y Eva desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero al estar aquí, la Biblia dice que nos vio como ovejas sin pastor, confundidos y dispersas. Mateo 9, 36 y 37 lo dice. Ahí decidió el Señor salvarnos a todos los que creyéramos en su salvación. Jesús nunca planeó hacer una religión. Desde el principio que creó al hombre Dios, Él nos pensó como una gran familia, donde Él fuera como nuestro Padre y nosotros sus hijos. Dios siempre quiso y ha querido tener una relación personal con cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo Pacto, tuvo que enseñar a su pueblo a respetarlo y que la desobediencia trae maldición a nuestra vida, y el pecado solo se podía quitar con la muerte, por lo que toda la humanidad necesitaba ser salvada y redimida, porque alguien, para poder ser libre de la condena por el pecado, si alguno moría sin ser redimido, se condenaría a una muerte eterna. Por eso es necesario e indispensable entregar nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor. Esa es la primer o la principal promesa a la que todo ser humano tiene derecho. Se podría decir que para poder recibir toda nuestra herencia espiritual, primero tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Al entregar nuestra vida a Jesús, Él nos adopta como hijos de Dios legítimos, y solo así podemos recibir el título de nuestra herencia, y solo así podremos reclamar y disfrutar de nuestra herencia espiritual, que hará nuestra vida más vencedora, con más victorias, sobre todo en los conflictos, en los problemas, en las crisis que todos pasamos. Habiendo explicado esto, yo creo que es momento de su gran decisión. Si usted hoy decide creer y entregar su vida a Dios, Dios le promete darle a su Hijo Jesús para que viva con usted y en usted dentro de su corazón. Entonces, la primer promesa que Dios nos dio en la Biblia fue la de bendecir y multiplicar a todos los que creyeran en Él. Esto está en Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. El 17 dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos. Número 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios cumplió esta promesa en el primer hombre que enseña la Biblia que le creyó a Dios. Después de Adán y Eva pasó mucho tiempo y la humanidad creía en Dios, pero no lo conocía. Solo sabía que los primeros humanos habían vivido con Dios, pero por el pecado de desobediencia habían sido expulsados de la presencia de Dios. Y así fue como toda la humanidad creyó en un Dios enojado que se había apartado de ellos y que los castigaba de vez en vez con
turbulencias del tiempo, como pudieran ser las erupciones volcánicas, las tempestades, los maremotos y todas las cosas que suceden en la naturaleza. Así la humanidad, por desconocimiento, tuvo miedo y confusión y comenzó a crear sus propios dioses. Y el diablo feliz. Lo que el diablo siempre había soñado era que toda la creación lo adorara. Y después la humanidad creó sus diferentes religiones, llenas de mandamientos y dogmas, rituales y ofrendas, porque creían que así apaciguaban la ira de los dioses. Ya no solo creían en un dios, ya creían en muchos dioses. Así los tendrían contentos, decían. Los miles de años pasaron y todo el Antiguo Testamento, pero de vez en cuando Dios les recordaba que había una promesa de rescate y todos los profetas les decían a su pueblo esto. Así un día se le presentó Dios a un hombre llamado Abraham, y Dios se hizo amigo de él, porque Abraham no solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Esto es diferente, creer en Dios o creerle a Dios. Entonces, en esta vida, para salvarnos, no es suficiente creer en Dios, sino que es necesario aprender a creerle a Dios y tener fe en todo lo que Él dice. Eso fue lo que hizo Abraham. Le creyó a Dios y esperó en Él. Dios le prometió a Abraham que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, incontable, y también como la arena del mar. Y Dios le dio un hijo a Abraham, y a través de ese linaje de descendientes de Abraham, llegó por fin un día el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. En resumen, la primera cláusula de nuestra herencia espiritual de Dios para nosotros dice que de cierto nos bendeciría y que multiplicará nuestra descendencia y la hará poderosa en esta tierra, porque podrá vencer a todos sus enemigos. Esta es la primera promesa que Dios nos da en la Biblia. Además que con las bendiciones que en esta vida logremos, podremos bendecir a muchas más personas por el simple hecho de haberle creído a Dios y por haberle obedecido. Al creer que Jesús es el que Dios envió para rescatarnos, estamos siendo obedientes a su palabra, y dice la Biblia que por esa obediencia Dios salva de la muerte y de la condenación eterna que provoca el pecado. Pero cuidado al que no crea en Dios, o más bien al que no crea a Dios. Esto está en Juan capítulo 17 y 18. Dice que el que no crea ya ha sido condenado por no haber creído en la salvación de Dios. Por ejemplo, alguien tiene una muy grande deuda, y si viene alguien y le dice, si quieres yo te puedo pagar tu deuda. Si uno le dice, bueno, sí, páguela, por favor. Entonces ambos van a la persona y él cumple y paga su deuda. Y ahora usted ya no debe nada. Y aún le dice, ¿le debo algo? Y el que la pagó podría decirle, no, no es nada. Usted quedaría de por vida agradecido con esa persona, ¿no es verdad? Pero ¿qué tal que esa persona endeudada no creyera en que aquel que quisiera pagar su deuda, pues así como podría ser libre de esa deuda impagable, viviría condenado y moriría condenado con su deuda, tan solo por no haber creído? Lo mismo sucede con la salvación. Jesús vino, realizó la obra de salvación y Dios aceptó esa obra. Y ahora solo falta que todos los que se les anuncie esta buena noticia crean. Porque si no la creen, para ellos de nada ha servido que nuestro Señor Jesucristo haya venido a esta tierra a pagar delante de Dios el Padre la deuda por nuestros pecados. Si no creyeron o si nadie le compartió esa tan grande y buena noticia, morirían sin vida eterna y sin herencia.
Y eso, chicos hermosos, tenemos que creer. Si usted no cree en su salvación, clame a Dios, pídale, por favor, que aumente su fe para poder creer en Él. Una vez creyendo, a nosotros nos toca mantener, crecer y fortalecer nuestra fe de salvación hasta el día de nuestra muerte. Alguien, Dios en nuestra vida enviará y nosotros en ese momento decidimos creer y enseguida se hace una oración para decirle a Dios que hemos creído. Cuando hacemos esta oración, entregamos nuestra vida a Dios, dejamos de pertenecer a este mundo para ahora pertenecerle únicamente a Dios. Y entonces Dios injerta en la vid verdadera que es Cristo y nos adopta como verdaderos hijos suyos, con los mismos derechos que su Hijo Jesucristo. En la antigüedad, Abraham se le considera el padre de la fe, porque fue el primer ser humano que le creyó a Dios y se hizo amigo de él. Esto espiritualmente le fue contado por justicia. Asimismo, nosotros, si creemos en Dios, solamente seremos vistos justos delante de Dios por haber creído en Cristo nuestro Salvador. Jesús mismo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos 4:5 dice que si creemos únicamente Dios, nos es contado por justicia. Y esto es muy bueno, porque la Biblia dice que solo los justos heredarán las promesas de Dios. Jesucristo nos enseñó que Dios siempre bendice la obediencia y la obediencia siempre sigue a la fe genuina. Si no obedecemos lo que Dios dice en su palabra es realmente porque no creemos de verdad que Dios nos habla a través de la Biblia. Esto está en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19, que dice: pero Dios cumplió así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Dice así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y Dios les envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado. ¿Qué significa esto? Que las promesas que Dios tiene son para sus hijos. Las cosas que le pertenecieron a Jesús, nuestro Padre, ahora también nos pertenecen a nosotros por la herencia espiritual que recibimos de Dios. Alguien en este punto podría decir: ¿y cómo sé si yo soy un hijo de Dios? La Biblia dice que por los frutos los conoceremos, los que son de Dios y los que no son de Dios. Somos hijos de Dios porque las cosas de nuestro Padre Dios queremos hacer. Amamos su obra y amamos a toda su creación. Esto nos explica muy bien la Biblia en San Juan capítulo 3, cuando dice que un principal maestro de la ley va un día de noche con Jesús y le dice que nadie que no viniera de Dios podría hacer las señales que Jesús hacía. Esto quiere decir que Nicodemo ya había creído que Jesús venía de Dios. Y Jesús le dijo a su pregunta de cómo podía entrar al reino de Dios, Jesús le contestó que le era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Podemos leer todo este pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, para que ustedes lo lean completo. Cuando Dios toma nuestra vida y cuando se la entregamos de todo corazón, Dios la toma y nos hace nacer de nuevo y nos da de su Espíritu Santo para, sellar el compromiso de pacto con nosotros. Y después, poco a poco, el Espíritu Santo va renovando nuestra vida y va viendo en nosotros pequeños frutos del Espíritu, como son la paz, como es el gozo, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, etc. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Aceptando y entregando nuestra vida a Jesucristo,
como nuestro único Señor y dueño de nosotros. En este punto, algunos podrían decir, yo nunca le he entregado la vida a Dios, o yo no había entendido lo que era nacer de nuevo. Pues si gusta, este es el momento adecuado. Todo aquel que nunca le haya entregado su vida a Dios o se haya alejado de Dios, pero quiere volver al redil de las ovejas de Jesús, repitan por favor esta oración conmigo. Díganle así: Señor Dios, hoy yo quiero ser tu hijo. Por favor, acéptame. He sabido que en la cruz del Calvario murió tu Hijo Jesucristo por mis pecados y que gracias a ese sacrificio, todo aquel que crea en Él, tú lo perdonarás y además adoptarás como hijos tuyos. Señor Padre, yo creo y quiero todo esto. Por favor, yo quiero ser tu hijo. Adóptame y dame a Jesús para que venga a vivir en mi corazón. Dame a Jesús, yo quiero a Jesús. Y por favor anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero, allá en el cielo, y no lo borres jamás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hoy hizo esta oración conmigo, nosotros creemos que Dios le ha escuchado y que ahora tomará su vida y la renovará hasta llegar al cielo. Esto se llama proceso de santificación, el cual dura toda nuestra vida, porque dice la Biblia que nada impuro puede entrar al cielo jamás. Pero desde hoy su nombre ya ha quedado escrito en el libro de la vida, allá en el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, de que hay un libro no físico, sino un libro espiritual, allá en el cielo que pertenece a Jesucristo, en el cual se encuentran los nombres de todas las personas consideradas justas delante de Dios por haber aceptado a su Hijo Jesucristo cuando le presentaron el Evangelio. Y toda persona justa es aquella que en vida ha creído a Dios y le ha sido fiel a Jesús hasta el fin, es decir, hasta su muerte. Serle fiel significa creer en Él, seguirlo, obedecerlo y que nuestra fe en Él termine y que la mantengamos hasta el final. Como lo dijo el apóstol Pablo antes de morir, según el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 que dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu divino amor tan real, tan grande, pues tú no quieres que ninguno se pierda, más bien que todos se arrepientan de su vana manera de vivir, para poder recibir todo lo que tú tienes para tus hijos. Por favor, Padre, atráenos con lazos de amor hacia ti y a todo aquel que tú desde antes de la fundación del mundo ya has escogido. Por favor, bendícelo con tu hermosa presencia a través de tu Santo Espíritu. En su corazón te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por hoy. Si hay alguna persona que por primera vez hizo esta oración, yo le recomiendo que compre una Biblia. Si es que no tiene una Biblia en casa, que compre una Biblia, que vaya a una librería cristiana y que busque también una congregación cristiana para que pueda recibir enseñanzas como estas para que vaya creciendo su fe y conociendo más a Dios. Permítanme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos.
Séllalos con tu divino amor y límpialos de toda iniquidad y maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto el reino de Dios para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos de esta tierra o hasta que tú regreses por tu iglesia. Así nos lo prometiste y así lo creemos, Señor. Te esperamos. Ven, Señor Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, seguiremos viendo las promesas que Dios nos da para sus hijos en esta vida. Hasta luego.